Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy me gustaría atender a algunas de las muchas preguntas que a lo largo de estos años me habéis formulado sobre los Anunnaki. Empezamos con algunas de las más recurrentes. Ahí va. No lo sabemos con certeza a tenor del análisis de los textos sumerios, pero hay algunos autores como Anton Parks que sugieren que hay una raza superior a estos Anunnaki y que sí aparece en los textos y aparece bastante convincente de que es una raza diferenciada de los Anunnaki comunes y que se llama los Usungal, con este término que viene a designar algo así como los magníficos dragones. Además de este investigador, hay también otros que sugieren que hay una tercera raza, aparte de los Usungal, que serían los Kingu. Sería algo así como los gobernantes sobre las regiones. Los Kingu habrían creado a los Usungal. Los Usungal se habrían rebelado contra sus propios creadores y luego, a su vez, los Usungal habrían creado a los Anunnaki. En los textos se dice que los mismos dioses, los grandes dioses Anunnaki, son los que crean la Tierra. Y dice incluso específicamente, y los grandes dioses separaron el cielo de la Tierra. Hay muchos autores que han considerado esto de una forma literal y han llegado a, vamos a decir, considerarlo como que la Tierra no es lo que se nos ha dicho que es, no es fruto de una formación natural de millones y millones de años, vamos a decir, acumulando partículas de polvo y rocas del espacio, sino que la Tierra habría sido creada por una superinteligencia capaz de crear una macroingeniería, es decir, sería una terraformación. Otros autores en la línea de Salvador Freixedo, en esa línea, en esa teoría de que estamos en una granja humana, consideran que ciertamente los dioses, esta superinteligencia magna, creó la Tierra como una especie de campo de experimentación, como una especie de laboratorio viviente para que pudieran ubicar estas formas de vida que somos nosotros. En todo caso, según los sumerios, y esto podéis consultarlo, está en todas partes, la Tierra no es una esfera. Para los sumerios, la Tierra era un disco plano. Pues porque el planeta X no tiene nada que ver con Nibiru. Hay muchas personas que cualquier tipo de roca, asteroide o, vamos a decir, planetoide que anuncia la NASA o cualquier otra agencia espacial del mundo que diga sí, ha aparecido un posible planeta, rápidamente ya les viene a la cabeza Nibiru y lo asocian erróneamente. El hecho es que en ninguna parte de los textos sumerios encontramos referencia alguna a un planeta llamado Nibiru, ni que haga una órbita de 3.600 años, ni nada de eso. Los textos son muy específicos a este respecto. Ahí sí que no está libre a interpretaciones, sino que son muy literales y dice que los Anunnaki vienen del Dooku, pero tampoco podemos asegurar en base a esto que el Dooku sea un planeta. Nos dice que es como una especie de mansión, esa es la palabra, una especie de mansión celeste de donde vienen estos dioses antiguos. Pero el hecho de que exista un planeta X, un planeta que habría hecho un paso hace millones de años en la Tierra y habría posiblemente destruido algún astro que interfiriera entre Marte y Júpiter, creando todo el cinturón de asteroides, no significa que esto tenga que ver con ningún Nibiru. Un Nibiru que aparece en los textos como una especie de punto celeste, donde probablemente ellos podían tener como algo así como satélites. Hay diversas teorías a este respecto, pero en ningún momento en los textos se cita como Nibiru a ningún planeta. Pues sencillamente porque los Anunnaki no disponían de una cadena industrial para fabricar robots. Ese es el tema. Yo estoy convencido de que probablemente tenían robots, disponían de máquinas que pudieran agilizar el trabajo durante todo ese tiempo que estuvieron haciendo excavaciones y zanjas en los ríos Tigris y Éufrates, en toda la Mesopotamia meridional, levantando esos imponentes templos.
no lo dudo, no lo dudo de que probablemente cuando llegaron aquí los Anunnaki, pues dispusieran de robots. Otra cosa es que tuviesen la tecnología suficiente para crear una cadena industrial por falta de minerales o de elementos dispositivos que lógicamente no tenían suficientes para fabricarlos uno detrás de otro. Tenemos que entender que muy probablemente esté en lo cierto todas las investigaciones del francés Anton Parks, que sugiere que los Anunnaki llegaron aquí desgastados tecnológicamente porque eran exiliados de guerra. Una guerra que sí se describe en los textos aparentemente con una raza llamada los Kingu. Con lo cual, muy posiblemente dispusieran de robots, pero eso no significa que pudieran fabricar suficientes para que les aligerara ese yugo que hablan los textos de los duros trabajos. Por eso tuvieron que hacerlos ellos mismos y, por consiguiente, los Igigi, los llamados Nungal, los dioses menores. Pues porque muy posiblemente Enki tuviese una especie de disparidad genética que no compartía con sus semejantes, y eso implicaría ser el heredero de una serie de razas cósmicas muchísimo más evolucionadas que los propios Anunnaki. Probablemente Enki no disponía de esa frialdad, esos instintos asesinos que tenían sus semejantes, que son básicamente los instintos básicos de supervivencia, la frialdad típica que caracteriza a las razas reptil. Con lo cual, por ejemplo, Anton Parks dice que Enki tiene un 60% de genética Draco y un 40% de genética Abgal, los Abgal de Sirio, unos seres que pues tienen unas capacidades muy cercanas a lo que sería la vibración crística de la que hablan algunos místicos. Ha habido mucha controversia con este tema y la sigue habiendo. ¿Cuál es el aspecto físico? Primeramente vamos a hablar de los Anunnaki. Primeramente, el hecho de que se hayan hecho todas estas representaciones posteriores a la cultura sumeria, la acadia, la asiria, de estos antiguos dioses como seres humanos parecidos a nosotros, no significa literalmente que fuesen de aspecto humano. Hay que, por supuesto, consultar todas las fuentes y el arte existente antes de la cultura sumeria. Y antes de la cultura sumeria estaba la cultura al-Obeid, que sería donde estarían hoy ubicadas las excavaciones de Harm. Y ahí encontramos esto que veis detrás de mí, estas figuritas de estos seres que son auténticamente lagartos y que designaban a estos dioses. Por eso, muchos investigadores consideramos que la raíz para entender todo esto se encuentra en estas representaciones que son, vamos a decir, antes de la formación de la cultura sumeria. Hay muchos autores que consideran que los dioses se marcharon o se ocultaron a ojos de la humanidad después de la cultura sumeria. Algunos incluso dicen que antes había un cierto contacto con estos dioses, con estos seres, sobre todo lo que son los sumos sacerdotes. De forma puntual contactaban con ellos, pero en realidad ya se habían marchado. Por lo cual la forma que ellos tenían de representarlos era bajo la imagen humana, para sentirlos más próximos. Pero la verdadera faz de estas entidades, lógicamente, la encontramos en estas figuritas de la cultura aloe. Bueno, y a nivel psicológico, de temperamento, los Anunnaki, podemos decir, a tenor de lo que nos hablan los textos, es que eran seres muy grandilocuentes, muy arrogantes y sobre todo unos vagos. No les gustaba nada doblar la espalda. Por eso es que utilizaron precisamente a los Nungal, a los Igigi, los considerados dioses menores, los encargados de efectuar las tareas sucias. Bueno, pues porque básicamente acabo de responder con la anterior pregunta. Los Anunnaki eran seres arrogantes, agresivos, conquistadores. En cambio, los Nungal, los Igigi, eran seres completamente diferentes y muy cercanos a Enki. De hecho, eran los hijos de Enki y eran 300. Los textos dejan claro que hay 300 Anunnaki y 300 Nungal. Y son dos razas completamente diferenciadas. Los Nungal, por lo que sabemos de ellos, sí eran también, pues vamos a decir,
bravucones y provocadores, pero tenían una sensibilidad especial y, sobre todo, sintieron gran cariño y aprecio hacia los seres humanos. Por eso, luego, son considerados los demonios. ¿Por qué? Porque se rebelan contra el mando superior que está pues, constituido por Enlil y deciden copular con las mujeres terrestres. Es, vamos a decir, esa unión entre los ángeles y las mujeres de la tierra, que describe incluso el profeta Enoch. Por lo tanto, yo considero que los precursores de toda esta historia y lo que motivó la creación del ser humano fueron los Nungal y los disturbios que tuvieron con los mismísimos Anunnaki. Mi opinión personal es que sí había entidades muchísimo más poderosas, incluso inteligentes a nivel estratégico que los Anunnaki, y que eran básicamente lo que podríamos casi denominar demonios, entidades arcónticas, los arcontes que aparecen en los textos gnósticos muy bien definidos y que tenían la capacidad de poseer las mentes de ciertas criaturas. Eso nos abre un abanico muy amplio de posibilidades para sospechar que muchos altos mandatarios Anunnaki estaban de alguna forma parasitados por estos arcontes. Por eso hicieron lo que hicieron, dominar y manipular al ser humano para su servicio. Pues porque tanto en los textos sumerios como los textos hebreos prácticamente vemos como las frases de Enlil son las mismas que Yahvé. La misma forma de considerarse Dios único, el primero en autodenominarse Dios monoteísta. Y ese odio recalcitrante hacia el ser humano para castigarlo permanentemente, hacerlo sentir culpable de todos los males, y por supuesto esa especie de afán, obsesión de absorber la energía del sufrimiento a través, por supuesto, de los holocaustos, los grandes sacrificios en masa de los animales. Por este motivo y por muchos otros que podéis encontrar en algunas de mis obras, mis libros, veréis que efectivamente hay un paralelismo muy grande entre el Dios de los hebreos y Enlil. Enki. Fue Enki el que creó toda esta diversidad tremenda de lenguajes a lo largo y ancho de la historia para confundir al enemigo. De alguna forma, Enki siempre fue perseguido por Enlil y los suyos, también por An, el padre de todos los dioses, ¿no? Y ahí vemos detrás de toda la mitología de los pueblos de la tierra que se crean lenguajes para burlar al enemigo, para que Enki pudiese, a través de la implantación de nuevos lenguajes, ir impartiendo el conocimiento y no ser detectado por el enemigo. Fue Marduk en cuanto a la idea. Los textos lo dejan muy claro que es Marduk el primero de los dioses en decirle a su padre Enki: vamos a crear a un sirviente, vamos a crear a un Adán, una bestia de carga, para que los dioses estén contentos. Es Marduk quien tiene la idea, luego Enki la ejecuta. Bueno, concretamente 3, además de Enki. Estuvo Mamitu Nammu, la, vamos a decir, hermana y consorte de Enki, suma sacerdotisa Masutun, y por supuesto otro de sus hijos Nungal, que era Ninkichida, el señor del árbol de la vida. Ellos 3 fueron los artífices principales, teniendo en cuenta que la idea inicial fue de Marduk. Hoy os he resumido un poco algunas de las preguntas que muchos de vosotros me hacéis a lo largo de todos estos años. He decidido recopilar algunas de las más frecuentes, ¿no? Si os ha gustado este vídeo de hoy, vamos a repetir y por supuesto podéis en la caja de comentarios formular las preguntas siguientes que querráis que os responda y que por supuesto muy amablemente voy a hacer. Espero que os haya gustado este vídeo de hoy y nos vemos, amigos. Chao.